Y bueno, ahora, ahí está, vamos grabando. Así que bueno, bienvenidos a esta escuela sabática, esta nueva escuela sabática, y así como hacemos todos los días que viajamos, esta vez voy a ir directamente con el avión, los voy a llevar, casi meto la pata otra vez, nos vamos a ir hasta Suiza, y lo tenemos a Tito, que es un genio, que prepara con tanto cariño todo este material, que él se toma el tiempo de armar esas plaquitas para que nosotros podamos leer y repasar. Así que bueno, estamos con vos, Tito, llegamos hasta Suiza, hermoso paisaje, y bueno, te dejamos este tiempo para que podamos repasar el estudio de la lección. Listo, gracias, gracias Fabi. Muy contento siempre de estar con vosotros, ¿no? Hace tiempo que no me gustaría saludar aquí a varias personas que no miro hace tiempo. Me gustaría saludar a Jenny. Jenny, que hace tiempo que yo le envío mensajes diciendo ¿por qué no estás en la escuela sabática? Creo que ha venido hoy día. Aquí estoy, aquí estoy. También está Eli. Eli, hola, ¿cómo estás? Eli me viene de Perú. Eli Elizabeth Pérez nos visita desde Perú. Una amiga de, hace mucho tiempo yo la conocí. Hace unos 20 años atrás, creo, no 20, mucho de repente, 15. Una persona que yo conocí en Perú. Y ella, Denise también, Denise. Claudia también, que hace tiempo no la veo visitándonos por la escuela sabática. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy y muy contento de veros. ¿Ah? Siempre miro las hermanas que participan, Brenda, David, ahora veo a Rosalía, Biónica, siempre nuestra hermana Biónica que nos acompaña, Emilio, toda una familia y realmente estoy muy contento de poder estudiar con ustedes el repaso de la lección del día de hoy. Ya entramos disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Ya entramos ya hasta al mes de junio. Y en el mes de junio ya estamos entrando en la lección número 10. Y en esta lección, sobre todo el día de hoy, la lección hace un gran énfasis en lo que es el santuario y en lo que es el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces dice, por ejemplo, vamos a empezar porque yo he encontrado que los textos que nos dan nos van a iniciar en algo en un estudio, en un repaso. Vamos a abordar el santuario el día de hoy de una manera así rápida y cuál es el rol y cuáles son las características que el sumo sacerdote debía tener. Porque eso es lo que nos pide la lección, ¿no? Dice el libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿No? Era un personaje, pero ¿cuáles eran las características? ¿Por qué Jesús cumple todas esas características que el sumo sacerdote debía tener? Dice, miren, de hecho, la exposición más clara del nuevo pacto en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos, efectivamente. Vamos a ver hoy día, vamos a rebasar mucho el libro de Hebreos. Ya empezamos, porque la lección va a hablaros de los sacrificios, va a hablar de los ritos, va a hablar de todo lo que cumplía, pero me gustaría que miremos hoy día el santuario. ¿Listo? Esto es más o menos, esto un poco, no sé si llega a ver de una manera clara. Este es el santuario. ¿Listo? En el santuario, a ver, disculpen, es que las imágenes se me pierden. Listo. Nosotros sabemos que el santuario se dividía en el lugar santo, en el lugar santísimo y en el atrio, ¿verdad? Ya, en el atrio, ¿qué es lo que se hacía? En el atrio se hacían sacrificios por el pecado. ¿Ya? Cuando Cristo muere, cuando Cristo vino en esta tierra, ¿qué parte del santuario es representada? Sabemos que cuando murió, llegó al lugar santo y después en 1844 pasó en un lugar santísimo
Quiere decir que su ministerio terrenal está representado por el atrio, ¿verdad? Por el atrio, por esta parte que está acá, por el exterior, ¿no? Por el exterior del santuario. Ok, en la parte exterior del santuario tenemos bastantes utensilios y entre esos utensilios hay un lugar donde se hacía el sacrificio por el pecado. Ok, en este lugar se tenía que matar el corderito y coger la sangre y verserla, o ¿cómo se dice? Derramarla a, ¿cómo se dice cuando ustedes salpicar, ¿no? Cuando echan la sangre, no, mi español ya se me olvida en mi español a veces palabras, algunas palabras que son bastante buscaditas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? El ministerio de Cristo está representado por el atrio. Quiere decir que en su vida Cristo tenía que ser sacrificado y tenía que morir por los pecados. ¿Listo? ¿Cuál es el texto que nos apoya? Tenemos el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, que nos dice, porque esta es mi sangre, ¿no? Jesús dice, esta es mi sangre, y como dice la lección del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué dice para que muchos sea derramada, para que, o sea, que es derramada? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, vamos a regresar aquí, no, este es. Porque aquí, simple y sencillamente, en esta parte, se le cortaba el cuellito, se degollaba al animalito y la sangre, ¿no? Se derramaba y se recibía en una especie de bocal, ¿ya? En una especie de bocal, no sé cómo se dice, de una especie de platito, vamos a decirlo así, ¿ya? Donde la persona encargada, el sacerdote de turno, tenía que agarrar la sangre y salpicarla en el lugar santo. ¿Listo? Miren, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice así. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿ya? Dice, pero ahora, estamos hablando de un nuevo pacto, ¿ya? Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado. Esto aquí Pablo dice que Cristo se tuvo que sacrificar una vez. ¿Listo? Y esta es la diferencia que existe entre el protestantismo, vamos a decirlo así, entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Por qué? Porque yo no sé si con eso ustedes conocen el sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía, los católicos piensan que por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? La transubstantación, que es el hecho de que por obra y gracia del Espíritu Santo, el vino que ellos beben en ese momento se convierte en la sangre de Cristo, ¿no? Se convierte literalmente en la sangre de Cristo, ¿ya? Y la hostia, la pequeña galletita, se convierte efectivamente en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces los protestantes, a partir de Lutero, todos, Calvino y todas esas personas, dijeron, ¿cómo es posible? Esto no es posible, eso no puede convertirse en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Justamente basados en el texto de Hebreos, porque dijo, una vez es sacrificado. Y vieron que los católicos pues, sacrificaban todos los domingos, ¿no? Sacrificaban y lo sacrificaban, tomaban la sangre de Cristo todos los domingos y eso no era bíblicamente correcto. Entonces los reformadores se opusieron mucho a esta doctrina que era la Eucaristía, ¿ya? Hoy hay una confusión extrema porque piensan que la Eucaristía es igual a la Santa Cena y no es lo mismo. Doctrinalmente hablando, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Algún día hablaremos de la Eucaristía, pero no es lo mismo. Listo. Entonces tenemos sacrificio por el pecado. Y vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 10, que nos dice, porque en cuanto murió él por el pecado, de una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ya? Tenía que ser un sacrificio que tenía que gustar a Dios. ¿Ya? El sumo sacerdote tenía la obligación de presentar un sacrificio
que sea agradable a Dios. Porque si el sacrificio no era agradable, el sacerdote podía morir. Podía morir. ¿Listo? Sigamos. Estamos aquí. Uy, me salió mal la diapositiva. Libro de Crónicas. ¿Ya? ¿Qué nos dicen Crónicas? Nos dice que en la Pascua, aquí hay una palabra que vamos a utilizarla y la hemos utilizado siempre para estudiar el santuario, que nos dice, entonces, en la Pascua, ¿qué es lo que pasaba en la Pascua? ¿No? Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes que esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Este texto nos dice lo que vimos hace un momento, ¿no? Que se sacaba la sangre del animalito en un platito y se esparcía, hacía así, sobre el lugar santo. Tenía que presentar la sangre, ¿ya? Aquí en el lugar santo. ¿Listo? No sé por qué me salió así. En Levíticos 16, 15 y 16 nos va a hablar del Yom Kippur, del día de las expiaciones. Vamos a correr un poquito. ¿Por qué? Otra vez me salió mal. En Levíticos 16, 15, 16 nos explica que la sangre una vez por año, el gran sumo sacerdote tenía que llevarla al lugar santísimo. Tenía que llevarla allí. ¿Por qué? Si ustedes me imaginan si ustedes miran este diagrama, aquí se hacía el sacrificio. La sangre se llevaba al lugar santo, ¿ya? Se llevaba al lugar santo todos los días. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Se tenía todos los días, entonces como esto estaba lleno de sangre y una vez por año se tenía que limpiar, ¿no? Entonces, una vez por año el sumo sacerdote así este recorrido venía y entraba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo tenía también que presentar la sangre. Entonces, si nos damos cuenta, la presentación de la sangre que hace el sumo, era el trabajo del sumo sacerdote, presentar la sangre, ¿ya? Como ofrenda agradable a Dios. ¿Listo? Era su trabajo. Entonces, miren su vida, el sacrificio de Cristo que empezó aquí, pasó a un ministerio en el lugar santo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía en el lugar santo? ¿No? Oraba, ahí estaban los candeleros, el panes de la proposición, y una vez por año tenía que entrar al lugar santísimo a presentar, a presentar una ofrenda agradable a Dios. Entonces, y entramos también, la lección nos pide analizar o pensar en qué era lo que era el sumo sacerdote. ¿Cuáles eran las características del soberano sacrificador? Tendremos que ver las características en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ahí vamos a encontrar todas las características y que Cristo tenía que cumplir para ser sumo sacerdote. ¿Ya? Si no podía, era obligado, tenía que cumplir, porque estas eran las características que Dios había mandado y exigido. A ver, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres. ¿Ya? Característica número 1. Cristo tenía que ser tomado entre los hombres. Para ser sumo sacerdote, tenía que ser tomado entre los hombres. ¿Ya? Entonces, Cristo, para presentar un sacrificio agradable a Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que volverse hombre. Es por eso, es una de las razones también que tuvo que venir y hacerse hombre, ¿no? Para presentar un sacrificio agradable a Dios. ¿Listo? ¿Cuál era eso que era agradable? Pues una perfecta obediencia, como lo explica la lección. Eso era lo que era agradable a Dios, porque ningún hombre, según el libro de Isaías, cuando, todos pecan, no hay justo ni uno solo, ¿no? En el libro de Salmos también lo dice, no hay justo ni uno solo. Entonces, para que sea agradable a Dios tenía que haber alguien justo, ¿no? Entonces, esa persona justa es Cristo Jesús, que tuvo que hacerse hombre, ¿ya? Porque esa era una de las primeras condiciones. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, ¿ya?
O sea, Él participó de nuestra naturaleza, Él se hizo hombre, ¿no? Y de esta manera, Él tuvo que presentarle un sacrificio agradable. Otra característica presenta o nos dice Pablo en el libro de Hebreos? Nos dice que tiene que ser, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Quiere decir que tiene que ser una persona que se ocupe de las cosas de Dios. ¿Listo? Cuando en el libro de Mateo y a veces en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, no solamente en el capítulo 19, en el versículo 5 en adelante, antes de que se diera la ley, se le recuerda al pueblo de Israel, ustedes son una nación santa, ustedes son un real sacerdocio. ¿Qué es lo que quiere decir el sacerdocio? Ya hemos visto en la palabra hebrea que es jotem. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ustedes, eso no simplemente implica una propiedad, sino también le está atribuyendo una responsabilidad al pueblo. Dice, le está diciendo, ustedes son mis sacerdotes, ustedes se van a ocupar de mis cosas. ¿Ya? Entonces, en el libro de Mateo, cuando a nosotros nos llama, ustedes son nación santa, ustedes son un real sacerdocio, nos dice, otras palabras, pues está diciendo, hijo mío, tú te tienes que ocupar de mis cosas. Porque todos somos llamados a ser sacerdotes, a hacer luz en este mundo. Nos dice, tú te tienes que ocupar de mis cosas. La pregunta que hoy día se hace a cada uno, ¿nos ocupamos verdaderamente de las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios no son simplemente que yo haga mi escuela sabática o que yo estudie. Las cosas de Dios es llevar esta verdad, llevar esta verdad a mi vecino o a mi amigo. Esas son las cosas de Dios, porque Dios no quiere que una persona sea salva, ¿no? Dios quiere que todos seamos salvos. Acuérdense de la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio dos y a otro le dio tres. A los que trabajaron recibieron el doble. Y aquel que no trabajó, ¿qué pasó? Cuello, ¿no? Ahí quedó. Entonces, la persona que Dios había elegido para ser sumo sacerdote, ¿no? Tenía que ocuparse en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no son egoístas, las cosas de Dios se comparten. Es por eso que cuando el ministerio de Cristo vino, se ocupó de sanar enfermos, se ocupó de visitar, se caminó de toda Palestina, ¿no? Iba aquí, a pie, allá, ministrando, hablando. Y a eso son llamados los sacerdotes. Vamos a ver en qué dice, vamos a encontrar eso en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Es una característica que Cristo también cumplió como sumo sacerdote. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No, Cristo designó y que hará justicia. Otra de las características que el sumo sacerdote tenía que cumplir es de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. La persona tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿no? ¿Es que Cristo cumplió esa característica? Pues claro que sí, ¿no? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿no? Cristo presentó una vez y para siempre su sangre como ofrenda agradable para que el día de hoy tú y yo tengamos la oportunidad de vivir o de tener una esperanza. Yo me detengo 3 minutitos aquí para preguntar a cada uno, ¿no? De una manera muy especial, de una manera muy cariñosa, de decirles o preguntarles cuál es el trabajo de Cristo hoy día y qué es lo que está haciendo. Bueno, nosotros sabemos porque somos adventistas que Cristo está en el lugar santísimo, ¿ya? Y en el lugar santísimo, ¿cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? ¿Mm? Uy, ok, vamos a hacer otra pregunta. Hermanos adventistas del séptimo día, ¿cuáles son los pilares
de la fe adventista. Digo, ustedes somos adventistas. Somos adventistas del séptimo día. La base doctrinal del adventismo está plasmada, está basada en pilares. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver porque uno de los pilares es justamente este que estamos viendo. Tenemos pilares. ¿Cuáles son los pilares de la fe adventista, hermanos? ¿Qué me lo dicen? A ver, vamos a ver. Escríbanlo. El Si no hay problema. santuario. El santuario. Más es, bueno, sí, sí, efectivamente, claro. Gracias, Fabi. El santuario. El pilar fundamental son 7. Muy bien, Jenny. Muy bien, Jenny. ¿Me puedes decir cuáles son? Bueno, díganme uno. Son 7 pilares, exacto. Son 7 pilares que hoy día que están basados. La fe adventista está basada en 7 pilares. ¿Cuáles son esos pilares? Eso es lo que nos diferencia de todas las otras religiones. Atención. Esos pilares tenemos que conocerlos porque nos hacen diferentes de las otras religiones, ¿no? Ahora, si yo no conozco mis pilares, porque bueno, vamos a hablar un poquito, el espíritu de profecía dice que al final de los tiempos estos pilares van a ser cambiados, ¿ok? Van a ser cambiados, van a ser atacados. Y la doctrina principal que va a ser atacada es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora, si yo no conozco el trabajo que Cristo hace hoy día en el santuario celestial, ¿cómo yo puedo saber que me están cambiando esa doctrina? Si hoy día yo no conozco las bases del adventismo, ¿cómo yo sé que me están atacando las bases del adventismo? Tengo que saberlas. Capítulo 23 del libro Conflicto de los Siglos, en el primer párrafo lo van a encontrar, 23, 22, no sé, depende, la versión francesa es el capítulo 23. Dice que la columna central de la fe adventista es la purificación del santuario. ¿La? Purificación del santuario. Ahí está nuestro soberano sacrificador y el trabajo que tiene que hacer en la purificación del santuario. ¿Por qué? Porque ahí Cristo está en el lugar santo. Esa es la columna, esa es la base central del adventismo. Ninguna otra religión tiene esa doctrina. ¿Ok? ¿Cuál es otro de los pilares de la fe adventista? Tic, tac, tic, se acabó el tiempo, les voy a decir. Nosotros debemos ser conscientes de que si bien es cierto, nuestras doctrinas van a ser atacadas. ¿Cómo yo sé que van a ser atacadas si yo no las conozco? ¿Listo? Bueno, si pueden anotarlo. La columna principal de la doctrina adventista es la purificación del santuario, y esto es entre paréntesis porque la lección no hace hincapié a eso, que la encontramos. ¿Cómo defendemos esa doctrina? ¿Con qué versículo bíblico? ¿Qué versículo bíblico? Daniel 8:14, ¿verdad? La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe. ¿Qué más? El santuario, el templo de Dios en el cielo, que es el santuario, la ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos. Esos son los 7 pilares que han sido establecidos toda nuestra teología está basada en esos 7 pilares. ¿Listo? Ya después hay otros hitos que se han ido haciendo con el paso del tiempo, pero Elena de White, en el libro que se llama El otro poder, en el capítulo 3, si no me equivoco, habla de los pilares de la fe adventista. ¿Ya? Busquen ese libro, les va a ser muy interesante. Elena de White dice que cualquier otro pilar que sea es pura imaginación. No hay otro pilar. Ya no hay otro pilar. Purificación del santuario, mensaje de los 3 ángeles, además la justificación por la fe, la ley de Dios, el sábado
el santuario y el estado de los muertos. No hay otro pilar más. ¿Listo? Que después, bueno, digan, sí, ¿dónde queda el espíritu de profecía y dónde queda? Pues esos no son pilares. Esos no son pilares. ¿Listo? Eso era simplemente como paréntesis. Volvamos, porque uno de los pilares... Claudia. Tito, el mensaje de los tres ángeles, ¿eso no lo consideran por separado? Es decir, uno, la purificación del santuario, dos, el mensaje del primer ángel, y así sucesivamente. No, Pero tú lo mencionaste todo junto. no, es porque es, ¿cómo se llama? Es el triple mensaje angelical. ¿No? ¿Quién? Luis Leodán. Luis Leodán. Luis levantó la mano, creo. ¿O alguien levantó la mano? Ok. El libro que les digo se llama El Otro Poder. No es simplemente que el libro de consejos para escritores y editores en la versión inglesa. No sé por qué lo han traducido El Otro Poder. Pero en el capítulo 3 van a tener todo un capítulo donde Elena de White les va a decir que Dios les ha dado estos pilares a la iglesia. ¿Ya? Dios le ha dado estos pilares y cualquier otro pilar no es, es pura imaginación del hombre. ¿Listo? Si nosotros en algún momento estos pilares van a ser cambiados, pues tenemos que saber cuáles son y tenemos que defenderlos porque cada pilar tiene su base bíblica. Tiene su base bíblica. Y hablando del santuario y la purificación del santuario, pues tenemos el trabajo de Cristo como sumo sacerdote, su ministerio en el lugar santísimo, su ministerio que fue en el lugar santo y su ministerio que estuvo aquí en la tierra. ¿Listo? Tenemos que saber bien eso. Por otra razón, y ya me estoy viendo porque ya sé que todo el mundo estamos entre hermanos y esto también es como un enorme paréntesis que voy a hacer. Elena de White, en una visión, ¿ya? No sé, en una visión, estuvo en el lugar santo, miró que Cristo estaba en el lugar santo y que Cristo se trasladó al lugar santísimo. ¿Listo? La gente que estaba con Cristo en el lugar santo se fue con él al lugar santísimo. Muchas de las personas que estaban con él se quedaron en el lugar santo. ¿Listo? Y en su visión ella explica muy bien que cuando Cristo se movió al lugar santísimo, Satanás ocupó el lugar de él en el lugar santo, iluminando también a la gente que lo miraba. Y no solamente eso, que después las personas que estaban con Cristo en el lugar santísimo regresaron al lugar santo. Y esto debe ser una advertencia para todos nosotros, porque nosotros debemos conocer las doctrinas que están en el lugar santo como las doctrinas que se deben predicar en el lugar santísimo. ¿Cómo es esto? Porque algunas personas, si no conocemos el ministerio sacerdotal de Cristo como gran sacerdote, cuál fue su trabajo en el lugar santo, cuál fue su lugar, o cuál es su trabajo ahora en el lugar santísimo, pues corremos el riesgo de quedarnos en un sitio sin avanzar con Cristo. ¿Listo? Y eso tiene que estar muy claro en nuestras cabecitas, en nuestra mente. Tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque dice que Satanás, mucha gente, que se habla del lugar santo, el lugar santísimo, está hablando de adventistas, ¿sabes? Porque nadie más tiene esa doctrina. ¿Ya? Y esas personas, ¿qué es lo que hacían? Una vez que tenían la doctrina, la buena doctrina, pues simplemente se regresaron al lugar santo. Quiere decir que regresaron a las doctrinas pasadas, a las doctrinas ¿cómo se llama? A las doctrinas del lugar santo, o sea, regresaron en sus doctrinas. Atención con eso. No voy a entrar en detalle, pero un día, si quieren, vamos a hablar cuáles son las doctrinas de lo que es lugar santo, las doctrinas del lugar santísimo, lo que se predicó y todo eso. ¿Listo? Sigamos. Otra de las características, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ya acabamos ya. Otra de las características que tenía que cumplir el sumo sacerdote, ¿no? Es que
tenía que mostrarse paciencia. En el versículo 2 del capítulo 5 del libro de Hebreos, dice que el sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente. ¿Con quién? Con los ignorantes y los extraviados. ¿Por qué? Puesto que él también estaba sometido de debilidad. Esa fue una de las características principales por las cuales Jesús, tenía que volverse soberano sacrificador. Tenía que ser tomado entre los hombres, ¿ya? Por ser familia. El libro de Levíticos nos dice que solamente una gran deuda tenía que ser pagada por un familiar cercano. Entonces solamente tenía que ser un hombre. Para ser sumo sacerdote, efectivamente, tenía que ser hombre. ¿Para qué más? Para comprender a aquellas personas, los extraviados, para mostrar misericordia. ¿Por qué? Para comprenderlos. En el libro de... Uy, va a ser 2, 3, ¿no? 4. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, que nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Miren lo que dice Cristo del sumo sacerdote, tenía que ser semejante a nosotros. ¿Para qué? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, las cosas de Dios. ¿Qué más? Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Una característica principal. O sea, Jesús me puede comprender a cada uno de nosotros, los que estamos en debilidad, ¿no? No, los que algunos son tentados, por ejemplo, a comer mucho, o en francés se dice le petit péché mignon, ¿no? Quiere decir el pequeño pecadito bonito, chocolatito, cositas así, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Jesús nos comprende porque Él también vivió como nosotros vivimos. Él tuvo los mismos dolores, tuvo hambre. Si ustedes leen el libro que se llama El joven Jesucristo, o la vida de Jesucristo, no el deseo de toda la gente, una vida de Jesucristo cuando era joven, dice que Jesús enseñó, aprendió lo que era cuando se le negaban las cosas, ¿no? Cuando usted le dice, hijo, ¿sabes qué? No tenemos dinero para comprarte este regalito, ¿no? Alguna vez los padres dicen, ¿sabes qué? Hijo, no puedo comprarte esto, y el niño dijo, ok, papá, no te preocupes. Dice que él aprendió. En el libro, en los evangelios, nos dice que Cristo creció en sabiduría. Si creció en sabiduría, quiere decir que, bueno, no empezó de cero. Acuérdense, cuando Cristo vino a este mundo, hicieron un reset completamente de lo que tenía. El Espíritu de Profecía nos dice que el plan de la redención se le fue presentado en su perfección. Pero cuando vino aquí, él no se acordaba de nada. Era un amnésico total. Y poco a poco su comunión con Dios, así Dios les revelaba en el libro Educación y en el libro, ¿cómo se llama? Consejos sobre mayordomía. Dice que Dios le revelaba paso a paso lo que tenía que hacer día a día. Y es por eso que Jesucristo estaba de noches y noches orando, diciendo, Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Padre, y Dios le revelaba, mañana tendrás que ir allá, mañana tendrás que ir a Z. Hay un paralítico que necesita, y Jesús, ¿no? Jesús sabía, porque estaba en constante comunión con Padre, era un amnésico total, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, El deseo de todas las gentes, cuando dice que él aprendió las mismas cosas que él un día había dicho, ¿no? Los pactos, cuando habló del arco iris, le dijo, esto será mi señal, y dio la ley, y todo eso, él que habló y se lo dio al pueblo, ¿qué es lo que pasó? Él de nuevo lo tuvo que aprender en las faldas de su madre. Es por eso que es muy importante que las madres enseñen a sus hijos. Dije que en los pies de María le dijo, cuando Jesús le preguntaba, pero mamá, ¿qué es el arco iris? Y su mamá le decía, pues, ¿sabes qué? En algún momento Dios hizo una promesa, un pacto que... y el pequeño Jesús decía, y mamá, ¿y esto de la ley de Dios? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque se le dio al... mamá. Y todo eso Jesús lo aprendía, ¿no? Y de la misma manera, él sufrió dolores, sufrió hambre, sufrió tristezas, sufrió, ¿cómo se llama?, privaciones, tuvo que controlar su apetito, ¿no? Y las mismas armas que se le dieron a Cristo, dice que son las mismas armas que se le ha dado al hombre hoy día, para que pueda vencer en esta vida de pecado, ¿no? Que son estrechas, como Dios está a la puerta y simplemente espera que nosotros nos acerquemos a él.
¿Listo? La última característica que debía cumplir el sumo sacerdote, yo debía haber puesto el versículo a cada instante, dice que debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo también como el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios. Vamos al hecho de que es llamado por Dios. Quinta característica, es Dios mismo que tenía que haber llamado a esta persona. Y nos encontramos con el libro de Corintios, 2 Corintios 5:21, que dice, este era pecados por el pueblo, punto 6, Hebreos 5:10, dice, nombrado de Dios pontífice, ¿no? Según el orden de Melquisedec, o sea, que Dios mismo nombró, Dios mismo, en el pacto que hizo, en el pacto de gracia que se hizo allí en la eternidad, donde estaba el Padre y el Hijo, ¿no? Dijeron que en algún momento Cristo tenía que ser, fue designado, ¿cómo se llama? Fue nombrado por Dios como sumo sacerdote para que él mismo presentara su sangre como ofrenda agradable a Dios. ¿Listo? En el libro de Levíticos 16-17 vamos a encontrar un texto que dice, que nos va a hablar del Yom Kippur, y dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación. Ya estamos hablando de la reconciliación. ¿Okay? Pablo hace alusión a este ministerio de la reconciliación. Es Cristo, como en su rol de soberano sacrificador, que va a reconciliar por intermedio de su sangre a Dios y al hombre, ¿no? Entraré a hacer reconciliación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel, ¿no? En algunas versiones ustedes van a encontrar que la reconciliación va a estar reemplazada por la palabra purificación, ¿no? Cuando hablan de purificación del santuario, estamos hablando en el libro de Levíticos de la reconciliación. ¿Listo? Eso es, grosso modo, lo que la lección quiere decir el día de hoy. Está hablando del santuario y del trabajo de Cristo, del ministerio de Cristo como soberano sacrificador. El rol que él juega y sobre todo la importancia que tiene en nuestras vidas. Ese trabajo que Cristo hace, de ese trabajo, de esa purificación, hoy día nosotros tenemos la esperanza de su sangre que es presentada como ofrenda. Nosotros hoy día tenemos la esperanza de obtener, como se dice, una vida eterna en compañía de nuestro Cristo. ¿Ok? ¿Listo? Me detengo aquí porque estamos en la hora. Si no, hablamos hasta mañana. Listo, espero. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bueno, contento. O sea que en la parte, sí, en la parte justamente que vos habías dicho que Jesús pasó por todo lo que pasamos nosotros, a veces la gente, bueno, cuando hay algún fallecimiento y uno no pasó el momento, que uno tiene la costumbre de decir, bueno, cuando lo quiere consolar, por ahí nosotros no llegamos a comprender, si no nos pasó lo mismo, digamos, no llegamos a comprender lo que está viviendo esa persona. Y fíjense que a mí me llama justamente la atención porque Jesús pasó por todo, para que después la gente no tenga excusa de decir, no, lo que pasa es que sí, él era hijo de Dios y tenía esta ventaja, y no, en realidad él, la ventaja que tenía, digamos, que era obediente a Dios y se comunicaba con él en todo momento y escuchaba la voz de Dios, que en realidad era la ventaja que tenía porque él había decidido hacerlo así. Así que yo siempre digo que no tenemos excusa, digamos, de decidir, porque está todo, digamos, más clarito, imposible. Así que, pero me gustó esa parte porque el ser humano tiende a echarle la culpa o decir, bueno, yo hice tal cosa porque pasó esto, y en vez de reconocer y aceptar nuestros errores, bueno, hacemos eso. Pero está bueno de saber, estar seguros de que Jesús pasó por muchas más cosas que nosotros no tuvimos que pasar. Y sin embargo, él no pecó
y por amor a nosotros hizo semejante sacrificio. Así que para mí es hermoso esta parte de que no tenemos excusa. ¿Oramos? Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu infinita bondad, misericordia. Te pedimos que nos acompañes el día de hoy en nuestros quehaceres. Te pedimos que nos guíes, que sanes a los enfermos, que des alegría a los tristes, que des de comer a los hambrientos, que des tranquilidad a los que están estresados y que des paciencia a los que son impacientes. Señor, te pedimos tu compañía en este día y tu bendición en cada familia. Bendice a nuestros hermanos que están aquí presentes. Bendice a todas las personas que tampoco han podido conectarse por un motivo y otro. Pero por favor, que tu nombre sea bendito en nuestras vidas y que tu presencia se manifieste en nuestros caracteres para que algún día podamos vivir contigo, Señor. Prepáranos. Que tu nombre sea bendito por Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias Tito, hermosa la lección, nos quedó muy claro el mensaje, hermoso repaso. Así que bueno, ahora nos despedimos hasta mañana, que tenemos el repaso. Sí, antes de terminar vamos a sacar cuando terminemos, digamos que se haga el cierre, quédense para la fotito. Así que bueno, agradecido por la presencia de ustedes y bueno, y un saludo para todos aquellos que están mirando de otras diferentes plataformas. Así que bueno, que Dios los bendiga y gracias Tito. Así que nos vemos hasta mañana. Chao, chao.